La belleza no se improvisa. Detrás de cada decisión clínica hay rigor. Que la armonía estética más responsable nace donde la ciencia, la técnica y la sensibilidad convergen. Ese profesional existe y merece un espacio a su altura. Esteta Podcast, donde la ciencia y la estética se escuchan. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Esteta Podcast, donde la ciencia y la estética se escuchan. Hoy con el tema de Ozempic Face y tenemos con nosotros a un invitado de honor, que es el doctor Jonathan Garrido. Quiero presentarles a ustedes a nuestro ponente del día de hoy. El doctor Garrido es especialista en estética facial y corporal. Tiene una práctica clínica de años, una experiencia ya considerable. Tiene diversos posgrados, entre ellos un doctorado, y él es cirujano naval. Es por ello que es un honor, doctor Garrido, tenerlo aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, de verdad. tío. Es un gusto también, es un gusto. Muchas gracias. Bien, como todos saben, el uso extensivo de los agonistas GLP-1, tipo semaglutida, ha producido cada vez más el que se presenten en la práctica clínica pacientes con un aspecto emaciado, pérdida de volumen facial, de soporte facial, con ptosis considerable, con aspecto envejecido. Y esto pues es un tema de vanguardia, un tema de tópico actual. Para ello, doctor Garrido, yo quisiera preguntarle, para empezar, pedirle que, a pesar de que sabemos que muchos de los médicos que nos están oyendo saben que es semaglutida, nos haga favor de explicarnos brevemente qué es, cómo funciona y por qué se pierde peso tan rápidamente. Por favor. Claro que sí. Bueno, semaglutida es uno de los 4 GLP-1 o Glucagon-like peptide type 1 que existen. Hay que saber que es uno de los 4 fármacos que existen con el mecanismo de acción similar precisamente a esta hormona intestinal que nosotros producimos. Hay que hacer énfasis en ciertas cuestiones para que quede muy preciso y sucinto todo el por qué actúa. Y tú lo acabas de decir perfectamente, por qué pierdes peso tan rápido. Bueno, si nos vamos, ahora sí que vamos a empezar por lo primero. GLP-1, Glucagon-like peptide type 1. Básicamente es una hormona que nosotros vamos a producir en el tracto intestinal, principalmente en el ilion terminal y en el colon. Se produce precisamente, o más que nada se produce en mayor énfasis en las criptas de Lieberkühn, en las células tipo L intestinales. Esta hormona naturalmente se produce precisamente para el balance energético porque promueven muchísimas cuestiones fisiológicas para la saciedad, para el aporte de energía. ¿Qué es lo que sucede? Aquí viene el punto fino. Los GLP-1 naturales son muy rápidos, es decir, su vida media es muy pequeña, 1-2 minutos. ¿Por qué? Porque hay una enzima que las va cortando, DPP4, que esa es la que hace que sea tan, digamos que rápido su actuar. ¿Qué sucede con este tipo de medicamentos? Los agonistas o similares de este péptido sencillo duran más, tienen una vida media muy amplia. Algunos es de un día, otros es de 48 horas, pero hay unos que se van incluso hasta la semana. Entonces, desde aquí viene el punto fino. ¿Por qué? Porque lo que hacen básicamente es tratar de homologar a este péptido desde su configuración. Más o menos el GLP-1 son 30 aminoácidos en cadena lineal, en helicoide tipo alfa, con un receptor levógiro para poderse instaurar precisamente en un receptor G. Básicamente el receptor G pues, es el que le permite el paso al AMP cíclico para empezar a hacer actividades catalíticas. Entonces, aquí viene el punto fino. ¿Qué es lo que sucede, Doc? Muy sencillo. Este tipo de medicamentos, este tipo de agonistas, ya sea si cualquiera de los 4 que existen, en este caso vamos a hablar del que tú específicamente mencionas, lo que hacen es que
prolongan, como te había dicho, la vida media a partir de agregar, en este caso, una secuencia de un ácido graso largo. Puede ser, por ejemplo, de 16 carbonos o de 18 carbonos, que es el que tú me acabas de mencionar. Vamos a hablar específicamente de la semaglutida. Tiene dentro de su misma configuración los mismos 30-40 aminoácidos que están presentes, pero le agregan una cadena de 18 carbonos grande. Esta es la que se va a unir a la albúmina, en este caso del hospedero que va a recibir como tal el medicamento, escondiéndola, lo que hace que la vida media de la misma sea hasta de una semana. Eso es en cuanto a la estereoquímica. El mecanismo de acción es bien interesante porque es un mecanismo de acción neuroendocrino, es decir, donde actúa principalmente en el núcleo arcuato del hipotálamo, prendiendo algunos receptores, apagando otras células. Por ejemplo, te va a ayudar a encender los anorexicogénicos. En este caso, las POMT, las CART, las prende para que tengas saciedad. Y va a apagar las que te generen el apetito, en este caso. Entonces, desde ahí empieza un mecanismo de acción bastante interesante, porque al actuar en este núcleo, lo que hace es que te va a prender unos y te va a apagar otros, lo que condiciona que también cuando tú haces estos mecanismos de acción, pues, por ejemplo, tengas retraso en el vaciamiento gástrico, lo que hace que como tal, pues tú tengas una sensación más prolongada de llenado, por así decirlo, para que no tengas esta distensión de ni plexo mentérico de Auerbach, para que tú no tengas apetito tan rápido. Entonces, ¿qué hace? En pocas palabras, hace digamos que desgaste energético negativo, que quiere decir que te forza a que busques energía mediante otras vías, y aquí es donde entra la lipólisis, o que lo manejan de esta manera. Es decir, normalmente cuando tú estimulas como tal todo esto que te acabo de platicar, sencillamente el cuerpo no está recibiendo la mayor cantidad energética que necesite. Digamos que entra en una etapa como de desesperación metabólica, lo que va a hacer que busque energía a partir de vías secundarias, vías terciarias. En este caso, ¿de dónde? Pues obviamente tejido graso. En este caso, el adipocito, sacando los triglicéridos para poderlos llevar a betas oxidaciones y que tú obtengas energía. Entonces es bastante interesante el mecanismo de acción que tiene, porque lo que hace es que forza este déficit energético, vamos a mencionarlo, por eso hace, digamos que una negatividad energética, lo que condiciona y le dice al cuerpo, no estoy recibiendo la suficiente cantidad de energía, necesito que tú me des energía. Porque si podemos recordar la entalpía, cómo funcionan las cuestiones de la ganancia ponderal de peso, es cuando tu ingesta supera los requerimientos energéticos que tú tienes. Entonces, ¿qué pasa? Tú comes de más y la energía que tú no estás aprovechando en ese momento, ¿qué haces? La almacenas. En este caso, al momento que tú tienes una deprivación desde el núcleo arcuato, como te estaba platicando, en ese momento tú ya no tienes apetito, dejas de comer. Aparte, si eso enlenteces el vaciamiento gástrico, pues básicamente entras en un déficit. Aquí tienes el balance negativo, se desespera el cuerpo, se disparan vías adrenérgicas que van a estimular a como tal que trates de tomar la energía a partir de, pues en este caso, los adipocitos que heroicamente van a cedernos sus triglicéridos para que tú puedas formar energía. Por eso empieza la pérdida de peso. Como tú lo mencionaste, es una pérdida de peso rápida. Ese es el punto de lo que vamos a platicar, porque esta pérdida de peso tan rápida, tan, digamos que pronta, no le permite a los tejidos circundantes que se adapten pues al nuevo entorno al que se están enfrentando, lo cual macroscópicamente lo vamos a ver en la clínica, que es la que vamos a platicar más adelante. Pero eso es lo que en pocas palabras hace el GLP-1 a nivel fisiológico, y cuando tenemos un agonista, pues esto se potencializa todavía un poquito más. ¿Qué tan frecuente está haciendo ver en la clínica a estos pacientes con este aspecto que ahora llamamos Ozempic Face? Muy frecuente. La realidad, te puedo platicar que en mi práctica privada lo he estado observando muchísimo porque, ¿sabes? Son como modas que va adquiriendo el paciente, pero están potencializadas también por la tergiversación del profesional de la salud que fomenta este tipo, pues, de prácticas. Ojo, no estoy diciendo que como tal sean malas. Claro que no son malas. Cuando se cuenta con un control, cuando se cuenta con
pues toda la semiología detrás de, antes de prescribir este tipo de fármacos, el tema es ese, o sea, el abuso que se está presentando, que es de libre venta, en pocas palabras. Realmente es muy sencillo que tú consigas cualquiera de los 4 análogos que hay a la venta. Es bien fácil que tú lo consigas. No está tan cercado ni tan controlado, lo que hace que sea pues muy sencilla su adquisición por parte del no profesional de la salud. Las sobredosificaciones, las infradosificaciones, el mal manejo por parte incluso de colegas que tal vez no están tan, digamos que, dominantes en el aspecto de la farmacopea. Ahí es donde empiezan este tipo de situaciones donde al final que la pague es el paciente. Y esto se repercute que en la consulta de estética cada vez estamos viendo a más pacientitos con este famoso Ozempic face. ¿Por qué? Porque, te repito, son modas que uno va adquiriendo, más aparte tergiversación de conceptos, tal vez no es lo más correcto y el paciente lo que está teniendo actualmente pues es el bombardeo, ¿sabes? De la imagen perfecta que se supone deberías de tener, tú lo sabes, o sea, ser esbelto, tal vez de una piel un poco más clara, sin tantas irregularidades. Todo eso conlleva que pues al final quedas enclaustrado en este vórtice de lo que se supone es estético. Y pues aquí es donde el que las lleva a perder nuevamente es el paciente. Sí se está viendo yo lo he visto en mi práctica muchísimo y cada vez me llegan pacientes que realmente no necesitaban como tal el fármaco, pero en este afán de tratar de encajar en la sociedad actual, en este afán de tratar del sentimiento de pertenencia estéticamente correcto o lo que se considera estéticamente correcto, están descuidando esto. Y además hay algo bien interesante, y tú lo debes saber mejor que yo, la percepción dismórfica que presentan muchos pacientes en cuestiones estéticas es enorme. O sea, y aunque ya llegaron a la meta, esto lo estaba platicando con un gran amigo mío, morfólogo, aunque ya están en una meta fisiológica sana, ellos quieren más. Se quieren ver todavía más delgados y a veces pierden este, digamos que balance entre lo que ya está fisiológicamente correcto para mi cuerpo y se van. Lo he visto, incluso colegas que lo ocupan. Ya cuando yo le digo, como que bájale un poquito, ¿no? El no saber en qué momento retirar. Y esa es otra bien importante también, Doc. No saben cómo, voy a decir la palabra, destetar del fármaco, como se llama, se dice en medicina. O sea, cómo vamos a ir quitando paulatinamente este tipo de fármaco conlleva también a un fracaso y al rato los efectos secundarios son bastante fuertes. Así es. Esta dismorfia y trastornos de la autoimagen son una pandemia moderna. Sí. Contemporánea, por lo menos. ¿Qué tan podrías darnos algún ejemplo de algún caso reciente que hayas visto, por favor? Sí, claro. Mira, me viene a la mente así el más tácito que tengo en este momento. Una pacientita mía, ella es modelo. Entonces, pues sabemos que las exigencias que ellas tienen son muy altas. Médicamente hablando, si nos vamos a índice de Quetelet, estaba donde tenía que estar. O sea, de verdad, un IMC óptimo y fisiológicamente estaba perfecta. O sea, te lo prometo. O sea, fisiológicamente estaba perfecta. Metabólicamente estaba perfecta. ¿Qué edad? Aquí viene el punto. 21 años. O sea, imagínate. 21 años, joven, todo como tiene que estar, sin antecedentes, súper bien. Yo la dejé de ver aproximadamente unos 8 meses. ¿Por qué? Porque era paciente recurrente mía para complejo neurotóxico tipo A. Entonces, iba conmigo aproximadamente cada 8 meses a que nosotros le colocáramos, pues, su complejo neurotóxico tipo A para poder tener una buena denervación y que la cara la mantuviera jovial. Además de que también le hacíamos protocolos de biorremodelación. Entonces, la última vez que la vi, sí me sorprendió, porque te lo prometo que lejos de tener un aspecto saludable, tenía un aspecto enfermo, ¿sabes? Crenada completamente, con hipoplasia importante precisamente de tejido graso facial. Ahí es donde cuando yo empiezo a hacer una semiología y le pregunto ¿qué te pasó? O sea, realmente, ¿qué sucede contigo? Me comenta que pues fue con un colega que le sugiere iniciar los análogos GLP-1. Yo no entiendo cómo para qué. Porque al final yo, como se lo dije, mira, es muy sencillo que tú te mantengas en donde tienes que estar. Tú tienes una correcta dieta. Yo sé que las exigencias en tu área son muy demandantes,
pero era para mí innecesario que tú te sometieras a este tipo de fármacos. ¿Por qué? Porque el colega que le ofrece este tratamiento le dijo que esto le iba a ayudar, un error, a tener un mejor marcaje muscular. Yo creo que hay que comprender un poquito más de la fisiología antes de aventurarse a dar este tipo de recomendaciones médicas. Ella obviamente pues al final le cree, pensando que con esto ella iba a tener pues un correcto marcaje muscular y se la llevó. O sea, de verdad, ese es uno de los ejemplos que hay. Como te había mencionado, Doc, es un fármaco tan sencillo de conseguir, porque realmente es sencillo, ¿eh? O sea, no crean que es complicado, no crean que demanda muchas cuestiones. De verdad que no, ¿eh? En aplicaciones de farmacias lo puedes conseguir con que te sepas la cédula de alguien, ahí, sin tema, ¿eh? Entonces, incluso hasta en los gimnasios te lo están aplicando. Y ojo, estamos hablando de las marcas que vienen dosificadas con su buena pluma dosificadora, con un bisel adecuado. Ahora imagínate esos que son como similares, que son el típico que van sacando de... O sea, no tienen una idea de las complicaciones que puede haber por todo eso. La dosificación sí es muy importante en este tipo de fármacos, súper importante. Y ahí es donde viene también ese pequeño fracaso. ¿Por qué? Porque llevan a un balance negativo exacerbado. O sea, literal, le van a tirar el metabolismo al paciente, lo van a superestresar y vienen los efectos negativos que al final, ojalá nos quedáramos en las cuestiones estéticas visuales, pero tenemos que irnos más profundo a lo que le está pasando al paciente metabólicamente hablando. Dentro de los efectos visibles, ¿qué papel tiene la grasa facial en el mantenimiento de una estructura del rostro óptima? Muchísima. Mira, nosotros sabemos perfectamente que los colchonetes faciales, a grosso modo, los podemos dividir en profundos y superficiales. El doctor Gacemi hizo una clasificación muy buena hace muchos años. Es meternos a hablar de un tópico muy sucinto, muy específico, que no nos alcanzaría el tiempo actualmente, pero es muy importante porque principalmente los profundos son los que te dan soporte y estructura, y los superficiales son los que te dan esa sutileza, los que te hacen ser tú, básicamente, para que tu complexión facial, tu estética facial, las líneas de estética facial que nosotros ocupamos para muchas cuestiones, al momento de querer hacer una terapia, vámonos desde un mentón, una nariz, todas ese tipo de alteraciones que se hace hasta con 1 centímetro es lo que te hace ser tú. Entonces, recuerda que este tipo de medicamentos, tú también lo sabes, no discrimina. O sea, la realidad es que le va a pegar completo a cualquier tejido graso, sea grasa areolar, lamelar, va a ir sobre ella. ¿Por qué? Porque al momento que tú deprives al organismo de la energía y te lo lleves a un balance negativo, la va a tener que ir a sacar de algún lado. Tanto la grasa, por ejemplo, externa como la visceral, que es bien importante también. Pero eso estamos hablando de las cuestiones, digamos que fisiológicas. Pero si nos vamos a las cuestiones faciales estéticas, obviamente la vas a llevar, pero para perder. ¿Por qué? Porque te vas a ver chupado, es la palabra. Te vas a ver literalmente chupado. Vas a perder muchas facciones, vas a perder muchísimo soporte principalmente, lo que te va a hacer ver como mi paciente enfermo, porque esa es la definición. Se ven como enfermos, ¿sabes? Esa es la percepción que yo tengo. Por supuesto, muchos colegas podrán estar de acuerdo, podrán no estar de acuerdo, pero la mayoría que están pues pasando por este tipo de terapias llegan a tener este tipo de, uno, como lo mencionamos, este tipo de dismorfia de no saber en qué momento parar, y dos, físicamente sí se les va a ver el impacto. Hay una delgada línea entre que tú te veas con tus propias angulaciones correctas y cuando ya cruzaste ese umbral y ahora sí te vas a ver exagerado, pero a lo negativo. Aquí no van a ser esos rostros inflamados por alguna cuestión de alguna gente, de algún quimiopolímero. Aquí va a ser básicamente tu estructura facial, pero crenada. Es lo que te va a hacer pues ver enfermo, como lo hemos estado platicando. Digo, es mi percepción. Sí. Ahora, para esta condición, ¿qué estrategias terapéuticas puedes plantearnos? Terapéuticas, yo creo que podemos irnos desde una cuestión una cuestión clínica, hasta una cuestión ya de una consulta integral. Yo creo que tenemos que ver a la unidad biopsicosocial del paciente como un todo, desde ver qué cuestiones psicológicas, psiquiátricas están imperando en el paciente para que él tenga este deseo de seguir continuando, pues ahora sí que aletargando un poco más la terapia, hasta las cuestiones ya donde podemos entrar nosotros
más físicas, más próximas a poderlo resolver, como es la reposición de algún tipo de volumen. Pero yo creo que lo más ético, porque al final la medicina debe ser siempre ética. La medicina siempre debe estar basada en la ciencia, no en modas, no en tergiversación de conceptos, sino en lo primero que a ti y a mí nos enseñan desde la facultad, independientemente del grado de posgrados que tengamos, lo primero es no hacer daño. Por ende, tenemos que ver al paciente como un todo y volver a tener esa ética médica de saber dar una correcta recomendación, saber derivar al paciente oportunamente al especialista que merece, pues, empezar a tratar el paciente. Yo creo que lo primero es esto, o sea, ver al paciente como una unidad biopsicosocial, ver qué está imperando en el psique de ese paciente, en las emociones de ese paciente que lo conllevan a tratar de buscar, porque al final tú lo sabes, es una salida rápida en pocas palabras. ¿Por qué? Porque le podemos preguntar a cualquier especialista en la materia, ya sea un endocrino-bariatra, ya sea un morfólogo, y es sencillo. O sea, la realidad es que la pérdida ponderal controlada y sana de peso es bien fácil. Solo te mides en lo que tú estás consumiendo y un poquito de ejercicio. Pero un poquito de ejercicio, ojo, no se trata de irte a matar al gimnasio, sino se trata de realmente tener un ejercicio que sea óptimo para tu metabolismo. Eso sería lo primero. Pero vivimos en una sociedad acelerada. Yo lo veo de esa manera, ¿sabes? Estamos en una sociedad muy acelerada que queremos resultados para ayer. Entonces nos vamos por esta... Por la fácil. Claro, por supuesto. Por supuesto. Y ahí es donde entra oportunamente este tipo de fármacos. Hay 4 tipos de fármacos de estos, algunos diferenciados por otras cosas, principalmente en la cadena de ácidos grasos que contienen, que es la que retrasa que pues venga la enzima de PP4 a cortarlas tan rápido. O sea, lo que te da, por ejemplo, mecanismo de acción de hasta una semana. Por eso es que hay ves algunos que son, no voy a hacer propaganda, pero hay algunos que son de uso diario, cada 3 días y los semanales. ¿Qué propondría yo? Número 1, sí hacerle una buena anamnesis completa al paciente, pero si hablamos ya en forma de que lo que nosotros desde las cuestiones estéticas podemos hacer, creo que podemos empezar a reponer volúmenes. Eso sí, reponer, estimular y biorremodelar. Eso sí podemos hacerlo. ¿Qué le recomendarías a los médicos que empiezan a ver estos pacientes ya en la consulta como abordaje terapéutico, así en conclusión? Les recomendaría hacer una muy buena semiología del paciente como una unidad biopsicosocial inmediatamente, identificar los aspectos que tal vez salgan del quehacer de la medicina estética, en este caso las cuestiones psicológicas del paciente para poder darle un mejor abordaje. Pero si ya lo tienen ahí, creo que lo que les recomendaría hacer es una muy buena planitometría facial completa, escoger productos que sean inocuos para el metabolismo del paciente, para el sistema inmunológico, productos no puros, porque realmente la definición de pureza en algo que el cuerpo no produce no existe, sino productos biocompatibles, que sean biocompatibles para el propio mecanismo de acción de nosotros. Y les recomendaría muchísimo, muchísimo saber elegir bien el producto que van a colocar. Eso es típico, es lo que yo más recomendaría. Perfecto. Yo creo que esta ha sido una de las mejores conversaciones que he tenido sobre el tema. Te agradezco mucho haber sido tan puntual y tan didáctico. Me encantó, pues, el abordaje. Gracias, muchísimas gracias, doctor Garrido. Al contrario, yo te agradezco muchísimo la invitación que me hayas dado este quórum, este foro para poder pues proyectar un poco mis ideas. Ojalá les sirvan a los colegas también. Y yo más que encantado de poder colaborar con ustedes. Pues muy bien, gracias amigos por su atención. Esto fue Esteta Podcast, donde la ciencia y la estética se escuchan. Si les gustó este capítulo, por favor, compártanlo con un colega. Por favor, síganos en redes sociales y hasta el próximo capítulo.